Y después son 10 minutos para preguntas y respuestas. O sea, después se queda preguntado después. No, No sería. Y las preguntas las quién las tiene que responder. La parte que les haya hecho la pregunta. Claro, tiene que decir el público. No pudiste haber Le vas a decir. Ahora el público puede lanzar una pregunta. Por favor, indica qué parte de la parte a favor o en contra está diciendo. Y la responde. ¿Y de quién? ¿Compraste los dos? A ella le llegaba un cualquier, me llegaba acá. Normal, todo el resto es normal, camisa blanca, ¿De mesero? ¿De mesero? pero falda negra. Y se veía muy bien, la verdad, te lo juro. Maestra, ¿un hombre puede traer falda? O sea, no, yo no, pero Rojo quiere. Porque es su derecho. De género. ¿En serio? ¿Por qué no? No, ya. Es que mira, te lo parece un chiste, en serio. No inventes. Mira, es en serio. No, ya. O sea, que usted no conozca todas las reglas de vestimenta formal. Es que en serio, usar todas las reglas de vestimenta formal. El hacer formal está bien. Sí. Oye, bro, déjalos que hagan su. ¿Es en serio? Ole, míralo. Ole. ¿Los soldados te llaman la atención? No, mi, lo siento, pero no. Ya la Es guarda. denuncia social. Que entonces los ¡Tiempo! pantalón. Eso es cierto. Ya. Los perros deberían hacer son. Sí. Ok. Una. ¿Ya está grabando? Ya. Sí, mismo. Una, dos, sí. Muy buenas tardes, estimados presentes. Mi nombre es Luis Gerardo Hernández Vázquez y el día de hoy voy a ser el moderador en este tema en el cual se va a debatir la integración de la cultura indígena la integración de los pueblos indígenas en la cultura occidental. Primero que nada, me da un gusto presentar a nuestras partes a favor y en contra. Por un lado tenemos a nuestra parte a favor que está conformada por Roberto, Carlos y Karen. Y en otro lado, por otra parte, les presento a nuestra parte en contra, que es Eduardo Adrián, Diego y Alejandro. Pues, como fue definido por las Naciones Unidas, los pueblos indígenas son aquellos que, teniendo una continuidad histórica a la preinvasión y las sociedades coloniales que se desarrollaron sobre sus territorios, considerándose distintos de otros sectores de sociedades que ahora prevalecen en aquellos territorios, o parte de ellos, ellos forman actualmente sectores no dominantes de sociedad y son determinados para conservar, desarrollar y transmitir futuras generaciones sus territorios hereditarios y su identidad étnica, así como la base de su existencia continua como pueblos, conforme a su propio modelo cultural, instituciones sociales y sistemas legales. En 1971, la posición de los ciudadanos de la cultura occidental era: los indígenas tenemos y realizamos. En 1971, la población de los ciudadanos de la cultura occidental era: los indígenas son los únicos que deben hacerse cargo de su liberación. Para 1977, la posición fue: los indígenas tenemos y realizamos nuestros propios proyectos de liberación. Al final de los años 60, mucha gente pensaba que solo una acción inmediata de gobiernos, antropólogos y grupos religiosos comprometidos podría detener la exterminación física, conocida como genocidio y etnocidio de las minorías indígenas latinoamericanas, y dirigentes de su... En aquel momento, nadie consideraba posible que los indígenas fueran agentes de su propio destino y dirigentes de su propia liberación. Y fue así como surgieron dos etapas o intentos de integración de los indígenas a la cultura occidental. Primero surgió un movimiento de orientación étnica y cultural, que los indígenas sean aceptados como verdaderos seres humanos, con distintas culturas, lenguas, religiones, no por distintas menos válidas.
La segunda etapa se distinguió por la politización de estos movimientos y así a lo largo de los años y hasta la actualidad se ha buscado una armonía e integración de los indígenas a nuestra cultura. Con base en esta pequeña introducción, se abre paso a la primera pregunta, que es: ¿en qué medida se benefician ambas culturas al integrarse los indígenas a la cultura occidental? Por eso cedo la palabra a nuestra parte a favor, Roberto Carlos y Karen. Como se sabe, hoy en día existen culturas que han sido olvidadas en nuestro país. Tal es el caso de los indígenas. Actualmente los indígenas siguen sufriendo de la injusticia histórica que tuvo inicio en la colonización. Esto únicamente perjudica su desarrollo social, económico y cultural. En encuestas realizadas por la Universidad Autónoma Nacional de México, se reveló que el 82.9% de los mexicanos encuestados ignoraban totalmente lo que significaba ser un indígena o las riquezas culturales que estos brindaban. En la actualidad, el gobierno ha buscado poder involucrar a los indígenas en la cultura occidental. Los beneficios que los indígenas adquirirían de incorporarse a la cultura occidental serían el apoyo del gobierno por medio de la creación de organismos como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que funciona para garantizar que se respeten sus derechos y que se les brinde apoyo educativo, económico y de salud. Además de que al principio, antes de la colonización, el pueblo mexicano era uno de los pueblos más imponentes de toda Latinoamérica, y pueblos como los aztecas, los mayas y los olmecas, mixtecas, zapotecas, entre otros, creaban, tenían un fuerte peso en toda Latinoamérica, eran las culturas más importantes. A partir de la colonización, todo su poderío, todas sus ventajas, todo lo que ellos poseían, se fue deteriorando y fue cada vez haciéndose más pequeño, al punto en el que actualmente los indígenas son ignorados, básicamente. Eso es todo. Tiempo. Con base en los puntos expuestos por la parte a favor, queremos entender que los beneficios que están marcando aquí ustedes para los pueblos indígenas al integrarse a la cultura occidental es la creación de organismos que ven por sus derechos, como bien comentaban, el caso de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero, aquí tenemos el caso de la contadora pública Nubia Magdalena Mayorga Delgado, que fue denominada titular de esta comisión por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, sin previa consulta a estos pueblos indígenas, lo cual debería de ser un protocolo. De hecho está estipulado en los protocolos internacionales y estipulan que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas es requerido para todos aquellos temas o asuntos que les conciernen. Cito textualmente a Genaro Bautista de la Agencia Internacional de Prensa Indígena. Nos comenta: la toma de posesión de Mayorga Delgado generó descontento entre los líderes indígenas, quienes reclamaban el derecho que les corresponde de encabezar y participar en las instituciones de gobierno encargadas de las políticas públicas destinadas a sus pueblos. Con esto tenemos que sus organizaciones o las organizaciones que se están promoviendo para el bien de las comunidades indígenas no están ejecutando de manera correcta su labor, ya que no toman en cuenta los intereses que son los primordiales de los que encabezan estos estudios. ¿Algo más que se quiera agregar? Sí. Bueno, no podemos negar que en gobiernos anteriores y en el actual se han cometido errores, porque ha pasado, y en especial en este tipo de asuntos que no son
no son el foco principal de la nación. Pero tampoco podemos negar que ha habido mucho apoyo por parte del gobierno hacia estas sociedades indígenas. Yo les traigo aquí unas cifras. El Instituto Mexicano del Seguro Social, Mike Arriola, y el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, inauguraron 4 unidades médicas rurales y anunciarán la adquisición de 7 unidades médicas móviles, las cuales beneficiarán a 200,000 personas inscritas en el programa de IMSS Prospera. Esto nos muestra que el gobierno no solo, a pesar de los errores, también ha cometido aciertos para que benefician a los pueblos indígenas. Bueno, yo quiero continuar porque realmente a mí sí me interesa saber, pues no sé si no estoy entendiendo muy bien, pero yo no he agarrado una respuesta a la pregunta. Ya, se preguntó cuáles eran los beneficios, en qué beneficiarían ambas culturas. O sea, hablando de los indígenas, ¿en qué se benefician siendo integrados a la cultura occidental? Y la cultura occidental, ¿en qué se beneficiarían? Y ustedes nada más nos están diciendo que, ok, ya se les brindó beneficios, ok, eso ya es bueno, se les ha brindado beneficios, que ya hubo mucho carácter, o decirlo, gubernamental, ya muchos apoyos, pero ¿en qué nos beneficiarían, o en qué se beneficiaría la cultura occidental al ser integrados los indígenas? Tiempo. Claro que sí, por favor. Tienes un minuto. En respuesta a la pregunta que ha estipulado con el comunicante, ¿en qué se podría beneficiar la cultura occidental al incluir a los indígenas? Bueno, pues en muchas formas. Para empezar, podría haber un enriquecimiento cultural por parte de los ciudadanos occidentales, ya que habría más conocimiento sobre la cultura, las tradiciones y las formas de vivir de los indígenas que actualmente, como se mencionó en la encuesta de la UNAM, la gente actualmente ignora. Igualmente, se podrían adquirir conocimientos sobre la herbolaria y sobre sectores agrícolas que ellos tienen, ya que trabajan estas tierras. Y como respuesta al argumento que dio contrincante sobre ese es su extra. Sobre Mayorga Delgado, esta titular también hizo una gira. ¿Algo más que quieran agregar en la parte en contra? Perfecto. Bueno, puesto que no hay más dudas, pasaremos a la siguiente pregunta. Espera. 2 minutos. Reputación, derecho. Reputación, 1 minuto. Después extra, 1 minuto. Sí, gracias. Y solo 2 minutos. ¿Sale? 2, 1, 1, 1. Perfecto. Sí. ¿Por qué entonces te tomas? ¿Sí, no más? No, ya. Perdón, paréntesis. Son 2 minutos por cada primer argumento que tenemos sobre la pregunta, ¿verdad? Y es que faltó la participación, la postura inicial, la tenías que haber dicho. O sea, ¿cuál es la postura inicial de la posición a favor? Ya después las preguntas. Pero bueno, ya pasó. Proseguiremos con la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones económicas tendría que la cultura indígena se introdujera a la occidental? Le cedo la palabra a la parte a favor. Bueno, actualmente se sabe que los indígenas viven de su producción agrícola y de trabajos de campo. Y también se sabe por medio de estadísticas del INEGI que el trabajo no es suficiente en las comunidades campesinas, las comunidades en donde viven los indígenas. Por esta razón, estos se ven obligados a migrar hacia las ciudades, donde encuentran trabajo que les garantiza mejores condiciones de vida. Es todo por el mundo. La parte en contra.
Por favor. Bueno, cito al jesuita Mardonio Morales, que es una persona que lleva 30 años trabajando entre los setales, que habla de la razón por la que chocamos tanto con las culturas indígenas. Y esto es porque nosotros vivimos y conformamos una cultura de vivir al día a día dentro de un mundo capitalista. Esto significa que somos profundamente individualistas, con una inmensa necesidad de acumular, de poseer, de dominar. Y las culturas indígenas en realidad no tienen no comparten esta concepción de la vida como nosotros la compartimos. Bueno, normalmente nosotros solemos ver a los indígenas como pobres, subdesarrollados, necesitados, y pensamos que se debe subvencionarlos y capacitarlos para superarse y civilizarse. Pero bueno, nuestra percepción de lo económico es muy diferente de la forma de poseer de un indígena. El indígena, como mencioné, no acumula, solo usa las cosas y no buscan más de lo necesario, no sienten esa necesidad. Bueno, complementando esta parte del aspecto económico que engloba la comunidad indígena, un sector de economía es la parte de la docencia en comunidades indígenas, y casualmente los profesores que son de comunidades rurales tienen menor ingreso en comparación a un profesor de una escuela de la cultura occidental. Esto. Tiempo. ¿Algo que quiera agregar la parte a favor? Bueno, en contra de lo que están comentando, les quiero decir que cuando en la cultura indígena, en los pueblos indígenas, en las zonas rurales, la mayoría de los pobladores se dedican al comercio de sus artesanías, se dedican a la agricultura, se dedican a la herbolaria hasta cierto punto, pero todo esto es mal pagado hasta cierto punto. Todo lo que ellos realizan no precisamente mal pagado, pero tiene un ingreso mucho más bajo a comparación de los trabajos más formales que podrían adquirir en la sociedad, a pesar de la desigualdad y de los cambios que hay entre una persona de la cultura occidental y una indígena. Tiempo. ¿Algo que quieran? Sí. Bueno, me comentan que los indígenas que tienden a emigrar por sea cual sea la situación, sabemos que están en pobreza, en lo que sea, y nos comentan que tienen un mal salario, por así decirlo. ¿Están de acuerdo? Son explotados aquí, pero pues el argumento que yo podría tomar a favor de mi punto sería que hay gente más capacitada, hay mucha gente que también en la cultura occidental necesita esos trabajos, gente que puede adquirir algún conocimiento, puede tener, no sé, alguna escolaridad, y yo creo, bueno, en mi punto de vista es que yo le daría, hablando de una empresa, yo le daría mejor el empleo a una persona que sé que es de ciudad, que tiene escolaridad, a un indígena que se puede dedicar, no sé, a mano de obra barata, agricultura, ganadería, pero tiempo. ¿Algo más que quiera agregar la parte a favor? Entonces, la parte en contra está diciendo que no se deberían de dar las oportunidades a los indígenas por el hecho de que no tengan tanta escolaridad como las personas occidentales. Si las personas indígenas no han tenido estas oportunidades es porque no se les han dado, mas sin embargo, eso no es verdad, ya que existen ciertas organizaciones que les han apoyado para la creación de pequeñas y grandes empresas por medio de la Cámara Empresarial Indígena de México, donde se han creado más de 83 empresas dedicadas a sectores restaurantero, transporte, elaboración de vinos y licores, con lo que se puede decir que la cultura occidental los apoya para que sobresalgan y para que puedan buscar una mejor calidad de vida y puedan adquirir así mejores beneficios económicos.
Porque, bueno, nos están diciendo que los están ayudando, la cultura occidental les está ayudando. Que ya pasó un minuto. Ah, no, pero acaban de hablar ellos, no tenemos nuestro extra. Pero ocuparon los dos extras. No podemos ocupar los dos extras si es un ayuno. No había dicho extra. ¿El mío fue extra? No, fuera Fue extra de falta de extra, ¿no? O sea, un extra por cada persona. No, O un extra por cada lado. O sea, son como dos alumnos. O sea, empiezo yo, después ellos, Hasta el momento del después momento de contestamos, después ellos, y si vuelvo a hablar yo, ya es un extra. Para él. ¿Algo más que quiere agregar la parte? sí, bueno, nos están diciendo que hay un apoyo por parte de la cultura occidental. Se les ha puesto, bueno, yo tengo las cifras que se les ha puesto, se les ha capacitado, ya tienen distintos magisterios indígenas incluso, pero entonces ¿por qué no sobresalen? O sea, la cultura occidental ya los está apoyando. Ahora, ¿cuál es su, no sé, por qué no toman estos apoyos y por qué no realmente prosperan? Sí, tristemente solamente el 54% de los indígenas tienen conocimiento de estas oportunidades que les brindan las organizaciones gubernamentales, como lo están comentando, y es más de la mitad de las personas que no tienen en cuenta que se está haciendo esto por ellos, entonces no lo aprovechan. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? No. Bien, perfecto. Uno. Pasamos a la siguiente pregunta. En un ámbito educativo, ¿mejoraría la calidad de educación de los indígenas si se integraran a la cultura occidental? Le cedo la palabra a la parte a favor. Otra de las preguntas que... ¿Mejoraría la calidad en la educación de los indígenas si se integraran a la cultura occidental? No. Por favor. Por supuesto que sí. En respuesta a esta pregunta es que, por supuesto que sí. La cultura occidental se caracteriza por eso, por tener una educación más estable, más formada desde el principio, desde edad muy pequeña. Forman a los estudiantes para que crezcan con una mentalidad y un conocimiento más completo, y a los indígenas integrarse a esta cultura occidental, por supuesto que van a poder contar con todos estos beneficios, además de toda la tecnología que ya tiene México bueno, para la educación, todas las técnicas de estudio que ya existen actualmente, los profesores, las instalaciones, todos estos beneficios los tendría la cultura indígena, los pueblos indígenas, al anexarse a la cultura occidental. Y de igual manera también ha habido varias organizaciones que han apoyado que indígenas estudien en mejores escuelas para mejorar su calidad de educación y brindarles los beneficios de la infraestructura que no tienen en las comunidades indígenas y que solamente pueden adquirir en las comunidades occidentales. Y se han enfocado en disminuir la brecha de ignorancia entre los que son indígenas y los que no son indígenas, disminuyendo el 34%, haciendo que el 66% de los estudiantes indígenas tengan mejores posibilidades de educación y tengan más conocimientos. Tiempo. Por favor, la parte en contra. Bueno, como ya mencionaron, la educación es un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Pero existe un rezago de solamente el 51%, como si fuera muy poco, que vivimos en un país corrupto, en donde nuestras comunidades indígenas no cuentan con la educación que deberían desde hace décadas. Esto es porque en la población indígena se observan bajos niveles de logro escolar.
altos niveles de deserción escolar y bajo rendimiento académico. Por ejemplo, en las modalidades como en la primaria en general, que es la educación bilingüe, no se ha podido reducir de manera significativa las brechas entre la población indígena y la población occidental, sobre todo al medir las tasas de continuidad educativa y el rendimiento escolar. Según la CEGOV, en el 2014 dijo que los bajos niveles de escolaridad se traducen en bajos niveles de ingreso y se relacionan con precarias condiciones de salud. Entonces se dice que se relacionan con precarias condiciones, para mejorar la educación más bien de los indígenas. En los años 60 se intentó impulsar a los indígenas, pero realmente no ha pasado. Mientras que el promedio de los mexicanos mayores de 15 años logró estudiar hasta tercera secundaria, los indígenas no terminan ni el 5º grado de la primaria. Bueno, y tomando en cuenta datos de un análisis denominado Reflexión y Experiencia sobre la Educación Superior Intercultural, solamente 8.7% de los jóvenes indígenas entre 20 y 24 años asiste a la escuela, ya sea primaria, secundaria, bachillerato o profesional. Esto quiere decir que tienen un nivel de escolaridad muy bajo. Gracias. ¿Algo que quiera agregar la parte a favor? Por favor. Bueno, escuchando todos sus datos y todo lo que tienen, me parece algo muy interesante, mas no estamos enfocándonos en la pregunta. La pregunta no es si actualmente tienen un desarrollo educativo bueno o aceptable, sino si al ingresar a la cultura occidental mejorarían. Y la respuesta es por supuesto que sí. O sea, sí mejorarían, porque estarían abiertos a todo el alcance que tenemos como nación en cuestión de educación. Esa es la diferencia. Todos los datos que me están dando no me argumentan la respuesta de esto. Bueno, lo están tomando a futuro, sí, si se integran, pero bueno, retomando los datos que tenemos, el 91.3% de quienes están en edad de cursar una carrera no tienen esas oportunidades debido a que sus comunidades están apartadas, están alejadas. Eso en la actualidad, no está proyectado. Actualmente viven muy lejos de las escuelas, que tienen infraestructura, que tienen maestros buenos, que tienen lo que quieran, ¿no? Viven lejos. El traslado es un grave problema y es debido a la pobreza y a la situación que viven día a día de tener que caminar kilómetros por agua. Van a tener que viajar, que caminar, que trasladarse en un trayecto aún más largo para poder tener esa educación. Entonces, no podemos tener esa educación, esos beneficios de los que nos están hablando, si los conservamos en sus lugares de origen. Necesitan moverse, necesitan la migración, en dónde se van a quedar a vivir, por eso terminan mendigando, pidiendo limosna. Es un grave problema eso. Tiempo. Sí, ¿algo más que se quiera agregar? Bueno, aquí un consultante dice que eso se está proyectando a futuro, pero la verdad, los datos que hemos dado es en la actualidad. En la actualidad ya se han incorporado indígenas a la cultura occidental y se han obtenido resultados. Como lo mencioné anteriormente, se ha disminuido la brecha de diferencia entre conocimientos entre los indígenas y los no indígenas, y se ha demostrado que sí se puede incluir a los indígenas a la cultura occidental y que tengan una mejoría en la calidad de la educación. Igualmente también se han llevado escuelas y por medio del organismo de la Comisión Nacional para los Derechos de los Indígenas a las comunidades indígenas sin que tengan que trasladarse para mejorar su calidad en la educación por medio de albergues escolares llamados Casa del Niño Indígena. Así que no tienen que trasladarse necesariamente a la cultura para llevarles nosotros la cultura occidental y que sean mejor, tengan una mejor educación. Bueno, como comenté y retomando un comentario que dijo nuestra contraparte Roberto,
Él fue quien en primera instancia habló de algo a futuro. Nosotros los datos que vimos pues son de la actualidad, de gente, de indígenas que no tienen, o sea, tienen niveles bajos de escolaridad, de indígenas que no tienen esas oportunidades, y quien mencionó la palabra futuro fue Roberto hace 2 sesiones. Bueno, también nos comentas que pueden llevar la educación a los pueblos para que no se tengan que trasladar, y muchas de estas sociedades, muchos de estos pueblos están tan arraigados a su cultura, están tan cerrados a querer crecer, que simplemente no toman estos apoyos. Tiempo, con esto concluye el tiempo para esta pregunta, así que pasemos a la siguiente. En el tema de la salud, ambas culturas saldrían beneficiadas en términos de salud al integrar una cultura a la otra. Me cedo la palabra a la parte a favor. Bueno, al igual que en la pregunta anterior, es muy similar, solo que en términos de salud, que es mucho más importante, porque estamos hablando de vidas, quiero decir, por supuesto que sí, por supuesto que van a salir beneficiadas, y ambas partes, no solo una. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se tiene desde la parte indígena en cuestiones de herbolaria, de medicinas tradicionales, naturales, es muy amplio, porque ha pasado desde generación en generación y han experimentado con ellas, lo cual no se ha hecho por completo en la cultura occidental, o no se ha adentrado tanto en esos temas. Entonces, ese es el beneficio que tendría la cultura occidental. Y la cultura indígena se vería muy beneficiada por poder acceder a todos los avances médicos tecnológicos que tenemos en la cultura occidental. El poder curar enfermedades que ellos aún no conocen cómo curar. Enfermedades que para nosotros pueden ser letales, para ellos pueden ser aún peor. Entonces, yo pienso que sí se verían beneficiadas ambas partes al integrarse la cultura indígena en lo occidental. Por favor. Yo argumento que, bueno, evidentemente sí se verían beneficiadas los indígenas al ser incorporadas a la cultura occidental, pero yo siento, bueno, en mi perspectiva, es que la cultura occidental no tendría un beneficio por parte de los indígenas, ya que actualmente se cuenta con un modelo neoliberal. Aparte, tenemos avances científicos, tecnología nueva, que realmente ahorita la herbolaria, por decir algo, bueno, la herbolaria, todas las prácticas que realizan los indígenas, hoy en día, para la sanación, ya realmente, hoy en día no se utilizan. Ya hay avances científicos, hay medicamentos, hay modelos científicos todavía a futuro que realmente siento que no se verían aportados por parte de los conocimientos indígenas. Y bueno, complementando, asimismo la medicina occidental tiene sus deficiencias y se puede demostrar aquí en México, estando hablando de nuestro país, porque la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales determinó que pese a que se cuente con instituciones públicas de servicios médicos, estas siguen resultando insuficientes para dar cobertura a 113 millones de habitantes en el país, y esto no toma en cuenta una parte considerable de la población que no puede ser censada porque están en algún otro lugar que no pueden decir. Y bueno, esto orilla a gran parte de los mexicanos a que tengan la necesidad de optar por la medicina privada. Y esto, bueno, la Organización Mundial de la Salud determinó que el gasto promedio trimestral de los hogares con materia de salud durante el 2010 fue de 1.213. Y esto significa que, bueno, esto va a dañar demasiado a la economía de las sociedades indígenas, ya que no cuentan con
este beneficio económico para poder pagar esas medicinas occidentales que se les vendrían ofreciendo. Tiempo. ¿Algo que quiera agregar la parte a favor? Por favor. Cabe resaltar que nuestra contraparte nos está dando la razón de que los indígenas se verían beneficiados al entrar en términos de salud a la cultura occidental, y que también me gustaría añadir que sí, como muchas veces las medicinas occidentales puede que sean caras, pero por eso también se han impartido ayudas como Prospera para indígenas, donde por parte del IMSS, donde se les dan estas medicinas para mejorar su salud gratis, totalmente gratis, y tienen servicios también de vacunación y de ayuda, que pues de cierto modo ellos no tienen la posibilidad de conseguir en sus comunidades. Además de que la mentalidad de los pueblos indígenas nos ha demostrado... ¿Quieren agregar extra? Pero Un extra. Un extra a lo que pidieron. Además de que la mentalidad de los pueblos indígenas que tienen hasta el momento nos ha demostrado que regularmente no buscan el atenderse en una medicina occidental, en un servicio que pertenece a la medicina occidental. Ellos están acostumbrados a sus técnicas de curación, por decirlo así, a su medicina que ellos han empleado desde hace muchos años. Entonces no podemos comprobar que no funcionaría. Al agregarlos y demostrarles cómo pueden utilizar, cómo les ayudaría más la medicina occidental, podemos demostrar que saldrían más beneficiados, todavía saldrían más beneficiados ellos que la cultura occidental, que nosotros como cultura occidental. Tiempo. Por favor, ¿ustedes quieren algo? Sí, contrastando la idea que acabas de internar, nos comentas que no buscan ayudarse en facultades de medicina o en instituciones occidentales, no tienen esa iniciativa, entonces así como no se puede comprobar que les puede beneficiar, tampoco se puede comprobar que lo van a aceptar, que lo van a utilizar realmente. Y bueno, también nos menciona nuestra compañera que han sido provistos de ayudas por parte del IMSS, como dijo Prospera, y esas asociaciones o campañas más bien. Y bueno, todos sabemos todo el proceso burocrático que conlleva el recibir una ayuda por parte del gobierno. Entonces vivimos en una sociedad racista que sin duda nos va a hacer un lado pese a que se incluya. Bueno, se nos ha acabado el tiempo del debate. A continuación pasaremos a la sesión de preguntas. Perdón, es que ellos tuvieron 1 minuto y el extra. Ajá. Se pueden tirar por nuestro minuto, su extra. Y les Cuando tuvieron su minuto les diste un extra. Pero ellos ocuparon su extra. Extra. O sea, sí, pero es que es una de las cosas. O sea, si nosotros tomamos nuestro minuto y nuestro extra y a ellos les falta su extra. Ajá, se supone que es 1 minuto. Bueno, ya voy a recalcar que no dijeron extra. No, pero si se los hace igual hay que Cuando ellos hacemos piden otro debate. extra, Se sobreentiende que tenemos un extra. Cuando ellos piden extra, la parte a favor del extra tiene que existir en la parte en contra, a fuerza. Aunque no lo pidan. Aunque no lo pidan. Aunque no lo pidan. Aunque no lo pidan, lo tienen. Ellos Solo lo compra que tenemos en nuestro ellos hacen para reiterar lo que dijeron. Y de igual manera no se les puede dar cuando ellos renuncien, por así decirlo, ¿no? O sea, ellos, si piden su extra, nos dan nuestro argumento y se les da su Siempre extra. habla primero la parte a favor. Déjenlo así. Ahora, pasa a las preguntas del público para que después nos demos la parte a la cuestión de La decisión. las preguntas de política, 2 preguntas de política, una de política y al final y ya la conclusión. Sí, bueno. Nos dan nuestra. Proseguimos con nuestro tiempo extra. No, vamos a... vale. Sí. Bueno. No, que no.
Por favor. Bueno, está bien. Continuando con todas las dificultades que se tienen al recibir una atención por parte de una asociación como lo es el IMSS, tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad racista, como lo mencioné, que pese a que a cualquier persona de por sí se le es difícil conseguir el servicio de estas instituciones, porque son muchos los que la necesitan, no pueden comprobar que se les va a dar prioridad también a las personas de cultura indígena. Y bueno, retomando la pregunta, porque ustedes están mencionando que van a salir beneficiados, solamente nos hablaron que van a salir beneficiadas las culturas indígenas, siendo que la pregunta dice, ¿ambas culturas saldrán beneficiadas en términos de salud? Ambas, no solo una parte. Tiempo. Perfecto, daremos paso a las preguntas. No sé si el público tiene alguna pregunta. Les pido de favor que hagan su pregunta y se dirijan a quienes va dirigida la pregunta. Los 35 minutos de... Es que estamos muy metidos, mi amigo. Bueno, tienen una pregunta. Yo tengo dos. Bueno, entonces las de política Primero que... De política y después la del público. la de los linces. Perfecto. Bueno, ¿en qué beneficiaría a los indígenas nuestra política? Le cedo la palabra a nuestra parte a favor. Bueno, al momento en que se incluya a los indígenas a nuestra cultura occidental, también se verían beneficiados. Con las leyes, la Constitución los ampararían, igualmente como las leyes que se han creado de indígenas, que hacen valer sus derechos, y también serían beneficiados conforme a el derecho al voto, que actualmente lo tienen, mas sin embargo no saben cómo ejercerlo. Ese sería el beneficio que tendría al incluirse a nuestra política. Por favor, terminaron por favor las partes en contra. Por favor. Bueno, la cultura indígena en realidad frente a nuestra cultura occidental solo tiene como el permiso de sobrevivir como folclore, entendido que por política es como una lucha de poder, nosotros lo entendemos así, y los indígenas han sido desplazados por 500 años. Se les ha negado absolutamente el derecho, aunque existe, se les niega el derecho de gobernarse. Para ellos culturalmente el gobierno es algo sagrado, es como un servicio que se le da a la comunidad, pero eso no coincide con lo que es el gobierno en sí, actualmente el gobierno occidental. Sino que en sí la democracia tiene una mentalidad de que el indígena es recto y tiene valores, pero parte de la otra concepción es que tiene una dimensión comunitaria. Eso fue ¿Quieren agregar algo más? Por favor, nuestra parte a favor, no sé. ¿Tienen algo más que agregar? Claro. Bueno, a continuación es ¿qué política, o sea, qué tratado o qué se podría generar como tratado para que se beneficien las culturas, la cultura indígena a la cultura occidental? Bueno, como lo comentamos, hay mucho que puede ofrecer una cultura a la otra.
El problema es que no se han llevado a cabo, no se ha ejercido una manera correcta de solucionar las problemáticas que existen entre la cultura indígena y la nuestra. Entonces, a mi punto de vista, un tratado no es lo que funcionaría correctamente. Lo que deberíamos de hacer es integrarlos como lo que son como pueblos indígenas, no tratar de hacerlos más ni de hacerlos menos, integrarlos como lo que son a la sociedad, brindarles los derechos que ellos deberían de tener como ciudadanos, porque también serían ciudadanos de nuestro país, todos los derechos, al igual que las obligaciones que les corresponden a cada derecho que ellos tengan. Algo, por favor, la parte en contra. Bueno, tú me estás argumentando que tienen que tener derechos y obligaciones, ¿estás de acuerdo? Hay que tener presente también que, bueno, si se integran a la cultura occidental, tienen que cumplir con estos derechos y obligaciones que se imponen hoy en día. Así, y bueno, no sé, esta es experiencia propia, no sé si a ustedes les ha tocado ver que hay muchos comercios que se integran en la cultura hoy en día en las ciudades, en los cuales los indígenas realmente no pagan derecho de suelo, no pagan impuestos, no pagan ningún tipo de cosas, y así quieren ser respetados con sus derechos. Ellos también tienen obligaciones a pagar eso. Entonces, ustedes, o sea, que viven en circunstancias de pobreza, aparte de que están lidiando con la adaptación a una sociedad que no los acepta. Tú mencionas que los deberíamos de integrar como son, y tristemente estás yendo en contra, o estaría yendo esa postura en contra de toda una nación que tristemente al igual es racista, es excluyente, y tienen todas estas adversidades. A eso súmale el que paguen, como dice muy bien Diego, que paguen derecho al suelo, que paguen impuestos, a una situación que apenas para comer les alcanza. Pero a pesar de todos los inconvenientes que ellos han tenido hasta el momento, no ha habido una integración total de su parte a la cultura occidental. No han buscado completamente integrarse, no han intentado venir, o bueno, no precisamente venir a la ciudad, sino no han intentado urbanizar un poco en los pueblos, porque están acostumbrados a una vida distinta. A lo que yo voy no es que va a cambiar y va a dejar de ser, que México va a dejar de ser un país racista contra estas personas. Sí, a lo que voy es que ellos, por lo mismo de que son personas que viven en nuestro país, en México, merecen el contar con ciertos derechos, al igual, como tú comentabas, de los que no pagan derecho de suelo ni nada, tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Tiempo, por favor. Nos estás dando a entender, queremos entender que las obligaciones que deberían asumir son buscar urbanizarse más. Es decir, o sea, si no están buscando por iniciativa propia el formar parte de una cultura, volvemos al caso de la contadora pública, Nubia Magdalena Mayorga, no tomó en cuenta el punto de vista que tienen estas comunidades. Simplemente asumió cosas, así como creo están asumiendo que los indígenas quieren formar parte de esta cultura, y si no se ha visto respuesta de ellos o iniciativa de ellos a querer urbanizarse más, como mencionas, es creo ciertamente por algo. ¿Extra? Por favor, su extra. Tomando en cuenta la posición de mi contraparte, quiero responder que sí, los indígenas sí han buscado urbanizarse. O sea, sí han buscado no integrarse en la cultura occidental, más sin embargo recibir los beneficios que tiene según la cultura occidental, como podría ser el agua potable, los servicios de salud, que por derecho como ciudadanos merecen y necesitan. Entonces, yo creo que la forma en la que las dos culturas podrían sobrellevarse, convivir, es que se les brinden los beneficios que la cultura occidental tiene, que los ciudadanos de la cultura occidental tenemos, como es el agua potable, la luz, la electricidad, buena educación, salud. Más sin embargo, nunca se les intente cambiar su cultura, sus tradiciones.
que se les respete como indígenas para que así pueda haber un equilibrio entre culturas. Bien, por favor, contra. Bueno, además de que mencionan de que los indígenas simplemente buscarían el beneficio de la cultura occidental, como había mencionado mi compañero Diego, también deben tener responsabilidades. Y estas responsabilidades implican que tengan que pagar un derecho de suelo, que tengan que pagar impuestos, y esto significaría un retroceso a estas personas, ya que de por sí viven en una situación de pobreza, y esto más bien los atrasaría, y prácticamente la situación que se vive ahora significaría que se deberían de desplazar, y eso implicaría que se sobrepoblaran más las ciudades, que haya menos empleos y que en sí como que no se adaptarían y sufrirían más, aparte de la pobreza, sufrirían de discriminación y de todo lo que la cultura occidental, a pesar de que sí tiene beneficios, no se verían totalmente beneficiados y se verían más perjudicados que beneficiados. Bueno, están hablando de otro tipo de educación. La educación es una formación que va desde edades muy tempranas, y esto atentaría ciertamente con cómo se están formando. O sea, le quieren dar otra educación, es cambiarlos desde el inicio, atentar contra su cultura de raíz. Tiempo. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Pasaremos a la sección de preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, ya saben, formúlenla y diríjanse por favor a la parte en contra, a favor o en contra, respectivamente. Primero el que levantó primero la pregunta. Sí. A la parte en contra. Si alguien no tiene las posibilidades de cumplir con sus obligaciones, ¿se les perdona? Bueno, creo que eso más bien iría enfocado a la parte a favor, ¿no? Porque nosotros estamos argumentando que pese a que tienen una situación difícil, el integrarlos asume que van a tomar obligaciones como es pagar diferentes impuestos. Entonces, bueno, creo que si los quieren integrar, como es la parte a favor, bueno, ellos deberían de argumentar esta parte. Sí. Bueno, por una parte pienso que sí, yo te lo puedo responder. Al integrar a la cultura indígena a una sociedad occidental, sí requiere que cumplan con sus obligaciones, es decir, no serían perdonados, no estarían, no podrían cometer ciertos delitos o ciertas ilegalidades sin temer a una consecuencia. ¿Por qué? Porque ya están formando parte totalmente de una cultura que ya está hasta cierto punto civilizada y legalizada. Entonces, por supuesto que se verían perjudicados, no serían perdonados en absoluto. No sé si pueda también contestar su pregunta. Si tú te refieres a que si ellos cometen un delito, algún crimen, una circunstancia, no sé si a eso te quieras. No, creo que se refiere más como que no puedan pagar. A lo que me refiero es, ustedes dicen que si se les occidentaliza, tienen que empezar a pagar impuestos que ya deben, porque son ciudadanos, pero por incapacidad del gobierno no se les está cobrando. Pero ellos tienen tierras que les tienen que pagar. A lo que yo voy es, por el hecho de ser indígena, esas tierras ya no las tienen que pagar. Actualmente hay ciertos tratados, en este momento no los tengo, pero hay ciertos tratados que absuelven a los indígenas de ciertas partes de la legalidad de México. Una de esas es las tierras, ya que ellos poseen las tierras desde antes de la colonización. Entonces, hay ciertas cosas en las leyes mexicanas que no aplican para la sociedad indígena porque no han sido integradas a nuestra cultura completamente, a nuestra sociedad. Al ser integradas,
cambiarían estas leyes que ellos tienen aparte, digamos así. Sí, es por eso que consideramos perjudicial el hecho de que tengan esa obligación y, como comentas, que no sea, bueno, ya, es perjudicial. Bueno, desde nuestro punto de vista no se deberían de incluir, porque, como dice nuestra contraparte, no serían absueltos. Entonces están echando a la espalda otro problema más, que sería deberle al gobierno. Y si estos se occidentalizan, realmente van a ser un ciudadano más, entonces se va a tener que complicar un debido proceso. Entonces sí. Y por ejemplo, ¿A qué le llaman occidentalizar? ajá, también quiero Fue el término que utilizaste. Yo quiero entender que se van a adentrar a la cultura occidental. No sé, tú fuiste el que formuló esa pregunta. No, por eso, pero la pregunta es... Me parece que la ¿Qué es pregunta es occidental? Movernos Ok. ¿qué se entiende por occidental? ¿Qué se entiende? Occidentalizarse, ¿qué se entiende? Define el verbo. Que se vean involucrados en la forma de gobierno, en el capitalismo, en la globalización, que se introduzcan a lo que nosotros vivimos, que es el trabajo para pagar impuestos, pero más sin embargo también esa cultura de querer tener bienes, de querer acumular, individualista. ¿O sea, lo rural contra lo urbano? Y no solo eso, en realidad occidentalizarse es que ellos al vivir en una cultura indígena que ha trascendido desde hace mucho tiempo, no han alcanzado el nivel de, no quiero decir conocimiento, sino de desarrollo que nosotros tenemos en ciertos aspectos, porque también ellos han desarrollado más en algunos. La pregunta es la siguiente: si ustedes hablan de los indígenas, ¿de cuántos indígenas estamos hablando ya catalogados? ¿Qué grupos indígenas existen en nuestro país? Desde un principio. No hay, de hecho, un Instituto Nacional Indigenista. Lo quitaron y lo cambiaron por el que mencionamos, que es la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas. El Instituto Indigenista dejó de existir desde el 2000. Desde el 2006. 2006. ¿Cuántos indígenas tenemos registrados de acuerdo a la ley? Esto más bien se responde con un porcentaje. Ajá. Sí, el porcentaje correspondería al 40%. O sea, a nivel municipios, sí, hay 624 municipios en todo el país, en toda la República Mexicana. Esto correspondería al 40%. ¿624 municipios indígenas? No, 624 municipios en toda la República. ¿De los cuales el 40% son indígenas? Tiene porcentaje de población indígena. ¿Indígena a qué se refieren? ¿A Mazaguas? Sí, a distintas culturas que vienen de antes de la ley. Y sus derivaciones. Que son y no viven muchos que somos de ahí. ¿Dónde? Pues sí, pero realmente todavía no seguimos, hoy en día, no seguimos con esa cultura. O sea, La mayoría de nosotros tenemos descendencia indígena, mas no nos regimos bajo sus reglas y su cultura. No desempeñamos como ellos nuestra cultura. Nosotros ya tenemos una mezcolanza de cultura. ¿Qué índice de muerte tienen los indígenas y qué índice de muerte tienen los occidentales? El dato creo que realmente no lo tenemos, ciertamente, pero... O sea, como a los cuántos años se muere un indígena y a los cuántos años se muere un el promedio de vida de una persona indígena son de entre 67 y 70 años. ¿De acuerdo a qué dato? ¿A quién? De la INEE, que es... INEE. No, Sí, ¿Y 67 a 74? Son el instituto...
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y los occidentales de aquí en México, ¿cuántos? Pero no pueden ser de 64. De 67 a 74, ¿no estamos igual? 70. De 67 a 74 es la 70. vida promedio. De 70 a 80. La tasa de mortalidad. Ah. Yo creo que es necesario hacer un énfasis en la diferencia entre cultura y estructura o urbanización, porque por un lado el meter a los pueblos indígenas a la cultura occidental significaría esto mismo, la muerte de esta misma cultura indígena, que también enriquece muchísimo la cultura mexicana en general y la cultura mundial en general. Entonces significaría la pérdida de sus lenguas, de sus bailes, de su cultura completa en general y de su visión, de, como lo dijo Alejandro, de ver las cosas, que ellos no adoptan esta misma forma de globalización y de querer el poder y dominar y todo. Entonces significaría eso. Y por otro lado, sería bueno recalcar como que lo que sí necesitan los pueblos indígenas no es tanto perder sus riquezas, su cultura, sus costumbres, sus formas de hacer y de vivir, pero sí necesitan infraestructura, como lo del agua, lo de la salud, cosas así que se les den a ellos para que ellos sigan viviendo tranquilos con sus culturas y nosotros también creciendo o intentando. Eso es justo lo que yo mencionaba en el debate, que se les tiene que llevar los beneficios de la urbanización y de la cultura occidental, como es el agua potable, la salud. Pero eso no sería meterlos a la cultura Por eso es lo que estaba diciendo. No, dije que la forma en la que las dos culturas podrían estar bien era eso, darles los beneficios sin cambiarlos, sin tener que meterlos en la cultura occidental. Eliminar su cultura, y claramente eso no se da hoy en día, porque tenemos ejemplos vivientes que hasta hoy en día viven en la cultura occidental y se puede seguir practicando sus culturas. ¿Cómo? ¿Sí o no? Pero es que el debate... Pero según yo entendí... Maestra, creo que yo soy un claro ejemplo. Mi bisabuela viene de Mérida, Yucatán, es un pueblo yucateco. Ajá. Y pues emigraron aquí a México. Y al final no perdimos la cultura. O sea, mi bisabuela le enseñó a mi abuelita, le enseñó las tradiciones. Definitivamente hay una pérdida porque nos adaptamos a ¿Pero los yucatecos se consideran indígenas? O sea, Hay pueblos indígenas. indígenas. Ese es el punto álgido para nosotros, exacto. Para nosotros como público tendríamos que identificar muy claramente a qué se están refiriendo con indígena. O sea, indígena entonces son todos los morenitos que ves en Tienen que ustedes identificar, como bien lo dice Manuel, ¿de qué estás hablando? Si estás hablando de grupos indígenas como los mazahuas, los nahuas, los zapotecos, me explico, esos grupos indígenas que cada vez están siendo más aislados, precisamente porque se han querido adaptar a esta cultura occidental y que en determinado momento están perdiendo sus tradiciones, y eso lo único que merma es a todos nos merma. Esa falta de incorporación tanto de unos como de otros, porque gran parte del atractivo turístico de nuestro país son lo que viene de las ciudades. Pero sí lo comentó desde el primer argumento que contextualiza el primer orador a favor, lo comentó Roberto. Sí, yo lo comenté, zapotecos, olmecas, mayas, que todas esas culturas que eran las que vienen desde antes de la colonia son a las que nosotros nos referimos. Sí lo comenté en el principio. Y mencionó los quetzales, Está grabado. incluso en el otro argumento que estábamos hablando sobre Pero es que todas las cosas que ellos dicen, o sea, lo que ustedes respondían, como que no hacían referencia a ese grupo, o sea, como que estaban generalizando los indígenas, así como tienen ustedes que Es que, maestra, el tema es ambiguo. El tema dice los indígenas.
El tema son indígenas, son culturas, etnias generalizadas cuando se No quieren una en adaptar, específico. exacto. Pudimos habernos centrado en una, en ejemplos, Los quetzales, los olmecas, los mayas. exacto, pudimos habernos centrado en alguna cultura o tener algún ejemplo, como por ejemplo las culturas indígenas que en Uruguay, exacto, dimos un dato de los quetzales, Que son los de Chiapas. Ajá. Es la cultura indígena de Chiapas. Sí, pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, ustedes decían, la sanación a partir de lo que los indígenas aportan. O sea, ¿cómo te vas a...? En general hay culturas con mayores propiedades medicinales, como ellos lo comentaron y como nosotros lo comentaron. Nosotros lo comentamos del uso de la herbolaria, de medicinas, de hasta cierto punto que son drogas. La marihuana en las culturas indígenas es curativa, o sea, no es legal, el peyote, todos esos, o sea, esas son aportaciones que no ocupan de manera o sea, ilegal o para lucrar, pero son sus maneras o sea, son sus formas de medicina, su medicina indígena, digamos. Yo lo que no entendí bien, perdón. O sea, nada más para... por favor. Solo... Necesitamos seguir con preguntas y Ajá. Por eso, Sí, porque también la chica de atrás había contado. Yo dije que dos. No, sí, nada más es que nuestra compañera ya venía desde que empecé. Mi pregunta viene relacionada a todo lo que están hablando que es para las culturas. ¿Creen que el integrarse a los indígenas a la cultura occidental, como la llaman ustedes, afecte de manera cultural, turística y económicamente a México? ¿Y en qué aspecto está afectando? Porque estamos de acuerdo que si integramos a los indígenas a la cultura occidental, se van a empezar a perder por lo mismo de que hay una adaptación. Se va a empezar a perder la lengua, se van a empezar a perder los bailes, inclusive los bailes indígenas ya tienen modificaciones. Donde hay veces que la música de Chiapas ya empiezan a integrarle como una música como con otras regiones. Por favor. Entonces, a ese aspecto me refiero que cómo nos afectaría como mexicanos económicamente, culturalmente y pues turísticamente. Bueno, yo creo que eso. Bueno, culturalmente, Por favor, silencio. es muy propenso a que la cultura se pierda, ya que aquí en la cultura de Occidente buscamos que se adapten y en esta adaptación requiere un proceso en el que vayan abandonando cierta parte de su cultura. Realmente no podrían seguir hablando los dialectos que tienen, se tendrían que adaptar al español, tendrían que adaptarse a la forma de vivir aquí, a la globalización, al capitalismo, y pues esto en realidad perjudicaría a la riqueza cultural de nuestro país. Bueno, pero yo también opino que es también la responsabilidad de nosotros como sociedad occidental no dejar que ese tipo de cosas se pierdan. También nosotros como mexicanos somos parte de esa cultura. También, o sea, aunque no estemos viviendo las mismas tradiciones, tenemos la responsabilidad de conservarla, de mantenerla, de que las canciones, la música, las tradiciones no se pierdan, que al contrario, hacerlos más nuestros, integrarnos más nosotros en la cultura indígena que ellos a la de nosotros. Entonces, también podrías verlo desde ese punto, que nosotros como sociedad también tenemos la responsabilidad, no solamente ellos, de mantener su cultura, sino nosotros mantener también la de ellos. Y además de que corren el peligro de que el no buscar agregarse a nuestra cultura o agregarse a nuestras costumbres actuales o nuestra forma de vivir, viven bajo la marginación, en situaciones de pobreza. Entonces, el que ellos conserven su cultura no tiene que significar que vivan en la pobreza. Entonces, eso es algo que nos toca a nosotros, el conservar la cultura que es tradicional mexicana sin hacer que ellos vivan en un estado de pobreza. Por favor, allá tenían preguntas. Nada más, no sé si esta sea la última pregunta. Pero se decía aquí nosotros. Sí, por favor. Entonces, creo que esta es la Hablando de última una pregunta. integración, estamos enfatizando una discriminación, pero creo que estamos dejando
que es la base de nuestro gobierno, que son las leyes. En la Constitución, no recuerdo el artículo, se supone que hay una igualdad y libertad para todos los ciudadanos sin importar en dónde vivas tu estatus social. Ciudadano es aquel que vive en México y no debemos de tratar diferente a una persona solo porque está en una zona marginada, sino tendríamos una doble moral y es hipocresía nacional. Decimos que integramos, pero a la vez no te damos los mismos derechos que tenemos unas personas que están viviendo en la ciudad solo porque tú lo ves en un pueblo, ranchería o sea. Pero si ellos no quieren. Pero, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque esa es la pregunta, o sea, ¿por qué diferenciar a una persona solo porque vive en una zona marginada y con menos posibilidades que uno? Como menciono, son ciudadanos, no se supone que tienen los mismos derechos y estaríamos quebrantando la ley que según la Constitución desde 1917 es vinculada. Pero hay que definir la pertenencia porque ahí también está la diversidad. No, o sea, sí, pero me refiero a, eres un ciudadano, eres un humano, estás en la Constitución. ¿Por qué estás dando como privilegio tener un agua potable, una educación? Que todos tenemos derechos. Sí. Pues justamente es eso, o sea, se supone que en la Constitución, en el artículo 2, es donde estipula eso, donde también da autonomía y libertad de expresión a los indígenas, y está estipulado para que se respete. La verdad, yo creo que si ese problema existe, es por la falta de cultura y por la falta de valores que nuestra sociedad mexicana tiene. No porque la ley no lo diga, porque eso ya es cuestión de cada persona, seguir la ley o no, o cómo educas a tus hijos para que respeten o no respeten a las personas marginadas o que no tienen las mismas posibilidades económicas que tú. Hay algo muy importante, bajo la ley, ellos son también ciudadanos. En ningún momento dijimos que no lo eran. Sí gozan de otros derechos que son distintos por las condiciones en las que ellos están acostumbrados a vivir el día a día. Como lo que les comentaba de la tierra. El derecho a la tierra a ellos es distinto, porque ellos han conservado sus tierras desde épocas precoloniales. Entonces aplica de una manera distinta, pero siempre han sido ciudadanos y siempre han pertenecido, o sea, siempre han estado bajo el régimen de la legalidad mexicana. Bueno, por favor, Funcionó. A ver, pero termina, por favor. Bueno, con esto, por favor, silencio. Con esto se da fin a nuestro debate, que es la integración de los pueblos indígenas a la cultura occidental. Fuimos el cáliz, no me Algo que es muy importante en el debate, chicos, es la manera en cómo argumentan. O sea, leyeron mucho.